En este video propongo un método para resolver los ejercicios 10 y 11. El ejercicio 10 nos dice que el administrador de la bodega, el supermercado La Rebaja, en los últimos días ha observado la clase de productos descargados por los 200 vehículos de proveedores. Teniendo en cuenta los productos, frutas, verduras y cereales, se encontró la siguiente información. Nos dan una serie de datos y con base en esa información el problema nos hace las siguientes preguntas. Solamente. El ejercicio 11 está basado en la información del 10. Si usted no podrá realizar el ejercicio 11 hasta que no haya culminado el ejercicio 10. Pues la metodología que propongo para hacer este ejercicio 10 es la siguiente. Primero, defina los eventos. Vamos a llamar A al evento, el vehículo transportó frutas o transporta frutas. El evento B sería el vehículo transporta verduras. Y finalmente el evento C sería el vehículo transporta cereales. Con base en esto, observen que no puedo trabajar el problema con la metodología de la tabla de doble entrada, que es tal vez el método más sencillo. La razón es que aquí tenemos tres preguntas o tres variables en la investigación. Lo que estamos analizando es en cada caso qué transportó cada vehículo y tenemos tres tipos de productos, lo cual nos impide utilizar una tabla de doble entrada para resolver el ejercicio. En estos casos, cuando tengo tres características bajo estudio, propongo que utilicemos un diagrama de Venn. Entonces vamos a esta diapositiva en PowerPoint. Y la idea del método es la siguiente. Aquí en amarillo estaría el evento, el vehículo transporta frutas. En este color verde estaría el evento, el vehículo transporta verduras. Y en este color azul estaría el evento, el vehículo transporta cereales. La idea es descomponer esos tres eventos en eventos mutuamente excluyentes. Y de tal manera que al final tendríamos nuestro espacio muestral. Entonces, en el espacio muestral podemos definir A sub 0, que sería el área en blanco donde el vehículo no transporta ningún producto. En el área en blanco, observen, no se transporta ni frutas, ni verduras, ni cereales. En el área 1 se está transportando solamente frutas. ¿Qué quiere decir eso? Que se transporta frutas, pero no se transportan verduras y tampoco se están transportando cereales. Es importante que no confundamos el concepto de transportar frutas, que es todo el círculo amarillo conformado por las áreas 1, 4, 5 y 7. Ese sería transportar frutas. No se debe confundir frutas con transportar solamente frutas, que es el área 1. Solamente fruta, insisto, sería transportar frutas, pero no transporta verduras y tampoco se transporta cereales. En el área 2 estamos transportando solamente verduras, es decir, se transportan verduras, pero no se transportan ni frutas ni cereales. En el área 3 estamos transportando solamente cereales. En el área 4 estamos transportando dos productos. En este caso serían solamente frutas y cereales. En el área 5 nuevamente transportamos dos productos, que en este caso serían solamente frutas y verduras. En el área 6 transportamos también solo dos productos, que en este caso serían solamente verduras y cereales. Y en el área 7 transportamos los tres productos al mismo tiempo. Se transportan
frutas, verduras y cereales. Entonces, recapitulando, en el área 0 no se transporta ningún producto. En el área 1, 2 y 3 se transporta solamente un producto, en este caso solamente frutas, aquí solamente verduras y aquí solamente cereales. En las áreas 4, 5 y 6 se transportan solamente dos productos. Aquí solamente frutas y cereales, aquí solamente frutas y verduras y aquí solo verduras y cereales. Y en el área 7 se transportan los tres productos. Hecha esa precisión, entonces vamos a resolver el problema creando esta presentación o este formato en Excel. En él la idea es que tengamos en la información inicial cada una de las ecuaciones que se plantean en el problema y la suma de todas las áreas. La primera ecuación que surge en este problema, a pesar de que no se dice explícitamente, pero lo sabemos, es que si sumamos las áreas 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, eso nos va a dar el espacio muestral. En este caso nos estaría dando el total de vehículos que se investigaron, que son 200. Primero vamos a colocar la información en términos absolutos y luego la colocaremos en términos relativos. Entonces, la primera ecuación que surge del problema es que si sumamos las áreas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa suma nos debe dar el total de vehículos investigados, que fueron 200. Entonces nuestra primera ecuación es A0 más A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7 igual a 200. La segunda ecuación que nos dice que 22 vehículos transportan frutas y verduras. Miremos el diagrama de Venn para ver qué significa eso. En nuestro diagrama de Venn, que transporten frutas y verduras significa la suma de las áreas 5 y 7. Ahí es donde se da la intersección de A con B, es decir, de frutas y verduras. Entonces, la segunda ecuación del problema nos dice que 22 vehículos transportan frutas y verduras, que en esta notación correspondería a la suma de las áreas 5 y 7. La tercera ecuación nos dice que 100 vehículos transportan frutas o verduras, pero no cereales. Puesto en nuestro diagrama de Venn dice, perdón, frutas o verduras, pero no cereales. Entonces tendríamos frutas o verduras, pero de esa unión tendríamos que sacar todo lo que tiene que ver con cereales. Entonces serían frutas o verduras, todo lo que tenga que ver con cereales, pero no cereales serían la suma de las áreas A1, A2 y A5. Esa sería nuestra tercera ecuación según la información proporcionada por el problema. A1 más A2 más A5 nos debe dar 100. La cuarta ecuación nos dice que 38 vehículos transportan verduras, pero no frutas o cereales. Entonces, veámoslo en el diagrama. 38 transportan verduras, pero no frutas o cereales. Transportan verduras, pero todo lo que tenga que ver con frutas o cereales no lo tenemos en cuenta. Entonces estamos hablando de que esa área corresponde solamente al área 2. Es decir, el área 2
vale 38. La siguiente información del problema, la quinta ecuación, nos dice que 88 vehículos transportan verduras o cereales, pero no frutas. Verduras o cereales, pero no frutas. Todo lo que tenga que ver en esa unión con frutas hay que sacarlo. Estamos hablando de la suma de las áreas 2, 3 y 6. Verduras o cereales, pero no frutas, debe ser la suma de las áreas 2, 3 y 6. Según la información del problema, eso vale 88. La sexta información del problema nos dice que 42 vehículos transportan solamente cereales. Pues solamente cereales significa el área 3. Aquí solamente se transportan cereales. Entonces, volvemos a Excel y esa información debe corresponder al área 3. Solamente cereales es 42. 42 vehículos transportaron solamente cereales. La siguiente información nos dice que 12 vehículos transportan frutas y cereales, pero no verduras. Entonces, frutas y cereales sería la intersección de estos. La intersección de frutas y cereales sería A4 más A7, pero hay que extraer el área que tiene que ver con verduras. Dice frutas y cereales, es decir, A4 y A7, pero no verduras. Entonces, esta información corresponde al área 4. Frutas y cereales, pero no verdura, es el área 4. Es decir, 12 vehículos transportan solamente cereales. Finalmente, la última ecuación del problema nos dice que 174 vehículos transportan por lo menos uno de los productos mencionados. Por lo menos, recuerden que quiere decir que transportan uno es decir, aquí, 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 o dos, aquí, 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 o los tres. En otras palabras, es la unión de los tres eventos, que sería la suma de todas estas áreas. Es decir, A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7 nos debe dar 174, y esa es la última información que trae el problema. La información nos dice que todos estos valen 174. De hecho, con esta información es fácil deducir entonces que el área que está pendiente, que es A0, sería, coloquémoslo acá, y vamos a copiar todo esto, y de esa información se deduce que si en total todo esto vale 174, necesariamente A0 debe ser 200 menos los 174, es decir, 26, y eso es lo que vamos a ir colocando acá. Entonces me dice que 26 vehículos no transportan ningún producto, no transportan ni frutas, ni verduras, ni cereales. Entonces vamos a corregir esto. Y ahí tenemos la información correspondiente al área 0. Como el sistema es de ecuaciones simultáneas, lo que tenemos es un sistema cuadrado, tiene 8 ecuaciones con 8 incógnitas. Entonces la idea del concepto de simultánea es que cada vez que encontremos el valor de una de las incógnitas en el sistema, la vamos reemplazando en todas las demás ecuaciones. Me explico.
Por la información del problema sabemos que el área 4 vale 12. Vamos a nuestro dibujo y aquí el área 4 vale 12. Pero como nuestro sistema es de ecuaciones simultáneas, entonces esto vale 12 y donde aparezca en todo el sistema A4 lo reemplazamos por su valor. Entonces aquí vale 12 y aquí vale 12. Bien, nos dice además el sistema que A3 vale 42. Vamos acá, A3 lo reemplazamos por su valor que es 42. A3 es este número y donde aparezca A3 en todo el sistema lo reemplazamos por 42. Y observen que eso va reduciendo el número de incógnitas en el sistema. Podríamos hablar de una forma reducida del sistema de ecuaciones. Entonces, A3 vale 42. Observen que también el sistema me informa que A2 vale 38. Entonces vamos a A2, reemplazamos por 38. Y donde aparezca A2 en todo el sistema lo reemplazamos por 38. Entonces copiémoslo. Acá. Acá. Acá y acá. Bien. En este momento observen que puedo deducir el valor de A6. A6 sería 88 menos 38 menos 42. Entonces A6 es 88 menos 38 menos 42. Lo que nos da que A6 vale 8. Vamos a colocar el valor de A6, que es 8. Y en todo el sistema reemplazamos a 6 por su valor, que es 8 y 8. También observamos que la suma de A5 con A7 nos da 22. Entonces, este más esto nos da 22. Es decir, A5 más A7, esos dos números los puedo reemplazar por 22. Por lo tanto, si A5 más A7 vale 22, puedo despejar de ahí A1. Pues A1, ¿qué sería? A1 es 174 menos 38 menos 42 menos 12 menos A5 más A7, pero dijimos que A5 más A7, 5 más A7 vale 22, entonces menos 22, finalmente menos 8. Y eso nos dice que A1 vale 52. Entonces reemplazamos aquí 52 y en todo el sistema nuevamente donde aparezca A1 lo reemplazamos por su valor, que es 52. Y aquí podemos despejar ahora el valor de A5. Entonces, ¿qué sería A5? A5 va a ser 100 menos 52 menos 38. Y eso nos dice que A5 vale 10. Entonces coloquemos el valor de A5 aquí, que es 10. Y nuevamente donde esté A5 en todo el sistema lo reemplazamos por su valor. Bien, observen que A7 lo puedo despejar de aquí, o lo podría despejar de aquí. Bueno,
cualquiera de esas dos ecuaciones debe dar el mismo valor. A7, si lo tomo de aquí que es más corto, sería sencillamente 22 menos 10, lo que nos da 12. Entonces, el valor de A7 es 12. Y donde esté A7 en todo el sistema, nuevamente lo reemplazamos por su valor del 12. Entonces, observen, hemos resuelto el sistema. Si yo sumo A0 más A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7, esa suma me debe dar 200. Bien, hecho esto, entonces vamos a proceder a contestar las preguntas. La primera pregunta nos dice: si se selecciona aleatoriamente uno de esos vehículos, se encuentra la probabilidad de que lo transportado haya sido solamente frutas o cereales. Entonces vamos a precisar que hemos definido el evento A como el vehículo transporta frutas, el evento B el vehículo transporta verduras y C el vehículo transporta cereales. Entonces, que transporte solamente frutas significa, en notación de conjuntos, que transporte frutas y no transporte verduras y no transporte cereales. Eso es lo que significa solamente transporta fruta. Y nos están pidiendo es la probabilidad de que solamente transporte fruta. En símbolos es P de A intersectado B complemento intersectado C complemento. ¿Cuánto vale eso? Entonces, ¿dónde transporta solamente frutas? Vamos a nuestro diagrama de Venn y en realidad solamente se transporta frutas en el área 1. Entonces, en el área 1 tenemos que hay 51 vehículos con esa característica, pero dejemos claro lo siguiente: una probabilidad es en el numerador los que cumplen la condición y en el denominador el total de elementos y el tamaño del espacio muestral si utilizamos el enfoque clásico. Observen que en este ejercicio no estamos utilizando el enfoque clásico. Se hizo una investigación real donde se analizaron a 200 vehículos, por lo tanto lo que estamos utilizando en este caso es el método empírico. Y el método empírico dice que una probabilidad en ese contexto es la misma frecuencia relativa, es decir, la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra, si y solo si el tamaño de la muestra tiende a infinito. Habíamos precisado en clase que se decía que la muestra tiende a infinito cuando tiene 30 o más elementos. Entonces nuestro ejercicio cumple las condiciones para utilizar el enfoque. En este caso lo que nos está diciendo, el número de vehículos que transportan frutas, solamente frutas, son 52 de un total de 200 vehículos. Por lo tanto, la probabilidad de que solamente transporte fruta a un vehículo sería, llevámoslo acá, 52 dividido en 200, lo que da 0,26, pero la idea, hemos dicho, es en general, si el fraccionario no es muy desagradable, expresar la probabilidad en fraccionario. Por lo tanto, la respuesta en fracción sería 13/50. La probabilidad de que un vehículo solamente transporte fruta es 13/50. Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el vehículo solamente transporte frutas o cereales? Solamente transporte frutas o cereales, observen, en el diagrama estamos transportando solamente dos productos, entonces tiene que ser o A4 o A5 o A6. Y solamente transporta frutas o cereales sería el área 4.
es decir, donde se transportan frutas y cereales, pero no se transportan verduras, que serían 2 en el numerador. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Notación. Lo que está preguntando es transporte frutas o cereales, pero no transporte verduras, es decir, solamente transporte frutas o cereales. Y ya hemos dicho que esa pregunta corresponde al área 4, pero el área 4 en el numerador sería 12 de 200. Y 12 de 200 nos daría 3/50. Pues la probabilidad de que un vehículo solamente transporte frutas o cereales es 3/50. Vamos a calcular, a obtener la respuesta a la pregunta, solamente transporte de esos productos. Recuerden que solamente transporta 2 productos en las áreas 4, 5 y 6. Pues se está refiriendo en el numerador a 12 más 10 más 8. Ahí solamente transporta 2 de los productos, que es a lo que se refiere la pregunta. Entonces, vamos a responder esa pregunta. La probabilidad de que transporte solo 2 de esos productos se puede definir como el evento D. El evento D es el vehículo transporta solamente 2 de esos productos, y la notación sería que eso transporte solo 2 de los productos, es que transporte frutas y cereales pero no verduras, o frutas y verduras pero no cereales, o verduras y cereales pero no frutas. En realidad es más largo escribir la pregunta en notación que la respuesta. En la probabilidad de que ocurra el evento D, ya lo vimos, es en realidad en nuestro dibujo la suma de A4, A5 y A6, que es 10 más 12 más 8. 12 más 10 más 8. En el numerador tenemos 12 más 10 más 8 dividido en 200, y eso nos da 3/20. La respuesta es, veámosla de una vez, 3/20. 3/20. La probabilidad de que el vehículo transporte solamente 2 de esos productos es 3/20. Finalmente, nos queda la pregunta: el producto transporte máximo 2 de esa clase de productos, que lo vamos a llamar el evento E. El evento E es que el vehículo transporta máximo 2 de esos productos. Máximo 2 quiere decir que el número de productos transportados sea menor o igual a 2. Es decir, el área 0, el área 1, el área 2, el área 3, el área 4, el área 5 y el área 6. Es una forma más corta, fíjense, es 1 es todo el espacio muestral menos el área 7. Da la misma respuesta. Sumar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 da lo mismo que tomar todo el espacio muestral, que es 200, y restarle el 7. Entonces, la probabilidad de que el vehículo transporte máximo 2 de sus productos, que es la probabilidad del evento E, es
la probabilidad del espacio muestral menos la probabilidad de que transporte los tres productos al mismo tiempo. Es decir, la probabilidad de que el vehículo transporte frutas y verduras y cereales. Pero por un teorema que ya vimos, una acción, perdón, la probabilidad del espacio muestral es 1 menos la probabilidad de A intersectado B intersectado C, que sería que transporte los tres productos al mismo tiempo, y eso ocurre solamente en el área 7, es decir, sería 1 sobre 12, 1 menos 12 sobre 200. Pues 1 menos 12 sobre 200. Y ese cálculo nos da 0,94, que al expresarlo en fraccionario nos da 47/50. La respuesta es 47/50. Voy a dejar solamente esto, que es 47/50. La interpretación sería la probabilidad de que el vehículo transporte máximo dos de estos productos es 47/50. Hasta aquí llevamos resuelto el punto 10. Vamos a continuación a resolver el punto 11. Ahora nos dice, utilizando la información anterior, para la variable aleatoria total de esos productos que los vehículos transportan a la bodega, esa variable la vamos a denotar con la letra X. Nos piden que calculemos todas estas probabilidades y finalmente que realicemos un análisis descriptivo de la variable X, es decir, de la variable número de productos transportados por los vehículos. Entonces, ¿qué puede pasar? Según nuestro diagrama de Venn, ya vimos que el número mínimo de productos transportados está en el área 0, ahí no se transporta ninguno. Es decir, lo mínimo que puede suceder es que un vehículo no transporte ningún producto. ¿Qué otra cosa puede suceder? Lo que ocurre en las áreas 1, 2 y 3. Ahí se está transportando solamente un producto. O en las áreas 4, 5 y 6 que se transportan dos productos. O finalmente en el área 7 que se transportan al mismo tiempo los tres productos. Entonces, para facilitar las respuestas a la pregunta 11, vamos a construir una distribución de probabilidad. Aquí colocamos los valores de la variable que sabemos que son 0, 1, 2 y 3. Ya lo vimos del diagrama de Venn. Y aquí vamos a colocar la función másica o la distribución de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo no transporte ningún producto? Aquí va la probabilidad de que transporte solo un producto, aquí dos productos y aquí tres. Si esto está bien, esta suma debe darme 1. Y aquí va la función de distribución o las probabilidades acumuladas. Esta debe ser igual a esta. Esta es la suma de esto con esto. Esta es la suma de esto con esto. Y así sucesivamente. Si esto está bien, la acumulada en la última fila debe darme 1. Esta columna, hemos dicho en clase, tomar cada valor por su respectiva probabilidad y sumar eso, que es lo que vamos a colocar acá. Si la suma de esa columna nos da el valor esperado.
Esta columna sirve para calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Hagamos lo que indica el título. Tome el primer valor de x, que es 0, réstele el valor esperado, que es el que está en esta celda, eleve esa diferencia al cuadrado y adicionalmente ese cálculo multiplíquelo por su probabilidad. Y lo mismo vamos a hacer en todas las celdas. Cuando sumamos esa columna, este valor que es la suma y la varianza, esta es la desviación estándar y este es el coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación se define como la desviación estándar divide entre el valor absoluto y el valor esperado, y eso expresado en porcentaje, sería en este caso multiplicado por 100, y en el curso no le ponemos decimales a ese cálculo. Entonces ustedes van y le dan formato de porcentaje y ahí queda sin decimal. El puntaje típico estándar, ¿qué es? Hemos definido como el valor de la variable, en este caso el primer valor es 0, le resto su valor esperado, que es este número, y esa diferencia la divide entre la desviación estándar de la variable. Y así calculamos los puntajes estándar celda por celda. Observen que no tiene sentido la suma de esos valores, entonces por eso dejamos esto en blanco. Y aquí hacemos lo que nos indica la columna. Tome este número, elévelo al cubo y multiplíquelo por su probabilidad. Y aquí exactamente lo mismo. Tome el puntaje estándar, que es este número, elévelo a la cuarta y multiplíquelo por su probabilidad. Hago esto celda por celda, la suma de esas dos columnas. Esta me da el coeficiente de asimetría y esta me da el coeficiente de cortosis. Entonces vamos a calcular las probabilidades y continuamos con el ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo no transporte ningún producto? Pues aquí no lo dice. Es 26 de 200. Es el área cero del problema. En el área cero un vehículo no transporta ninguno de los productos. Entonces, como consecuencia, la probabilidad aquí es 26 de 200. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte solo un producto? Entonces, la probabilidad de que transporte un solo producto viene dado por la suma de las áreas 1, 2 y 3. Esto es 52 más 38 más 42 y eso va dividiendo siempre. Entonces igual a 52 más 38 más 42 y esa suma se divide en 200 y eso nos da la probabilidad de que un vehículo transporte un solo producto, que sería de 33/50. Vamos a calcular aquí la probabilidad de que el vehículo transporte dos productos. La probabilidad de que transporte dos productos pues es la suma de las áreas 4, 5 y 6. Es decir, 12 más 10 más 8. Y esa suma la dividimos en 200 y nos da la probabilidad. Entonces 12 más 10 más 8. Dividido en 200 nos da la probabilidad de que un vehículo solo transporte dos productos, en este caso 3/20. ¿Y cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte al mismo tiempo los tres productos? Eso es exactamente el área 7 dividido en 200. Entonces 12 dividido en 200. Esto es 12 dividido en 200, que nos da 3/50. La probabilidad de que un vehículo transporte solamente tres productos es de 3/50. Observen que esto está bien construido, dado que la suma de las probabilidades es la 1. Aquí ya están indicadas las fórmulas para calcular las celdas que nos interesan. Esto más esto me da esto, esto más esto, esto, y así sucesivamente. Aquí me dejo guiar de los títulos de las columnas, doy doble clic y ya obtengo todos los resultados. Y aquí me da el valor esperado, lo estoy presentando solo con dos decimales, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación
el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis, es decir, prácticamente todas las medidas. Entonces, vamos a contestar nuestras preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte solamente un producto? Pues esa probabilidad es, según lo que acabamos de construir, la probabilidad de que transporte solo un producto es 33/50. Esa probabilidad es 33/50. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte 3 productos? La probabilidad de que el vehículo transporte 3 productos es 3/50. Esta probabilidad es de 3/50. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte menos de 2 productos? Esa probabilidad es menos de 2 es que transporte ninguno o 1. Y eso es la acumulada hasta 1 que nos da 0,79. O la suma de 13 centésimos más 33 centésimos. 0,79 expresemos esto momentáneamente en fracción. Entonces 0,79 sería 79 centésimos. Y esa sería la probabilidad de que un vehículo transporte menos de 2 productos, es decir, que no transporte ningún producto, que transporte uno es 79 centésimos. ¿Cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte más de un producto? Entonces más de un producto sería que transporte 2 o 3, y eso es la suma de estas dos probabilidades. Eso nos da 21 centésimos. Bueno, la probabilidad aquí es 21 centésimos. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que un vehículo transporte entre 1 y 2 productos sin incluirlo? Es decir, que no incluya ni el 1 ni el 2. Es decir, que no incluya ni el 1 ni el 2. Pues la probabilidad de que no transporte 1 sin incluir el 1 y transporte 2 sin incluirlo es 0. Es 5. La probabilidad de que se encuentre entre 1 y 2 sin incluir al 1 y sin incluir al 2 es 0. Realice un análisis descriptivo. En este caso, pues sabemos que las etapas implican la construcción de la tabla, que ya la tenemos, iría hasta acá. Las gráficas, que se las dejo de tarea, y el diagrama de líneas y el diagrama de líneas acumuladas. Recuerden que el diagrama de líneas son unas líneas verticales, perpendiculares al eje de las abscisas, y el diagrama de línea acumulada, en este caso, son una serie de escalones que van subiendo. Entonces tengo la tabla, tengo las gráficas que ustedes las hacen, y tengo las medidas. Entonces las medidas tenemos el mínimo, el máximo, el valor esperado, la moda, etcétera, etcétera. Los símbolos son estos, pero recuerden que estamos en el mundo teórico, es como simular un censo. Entonces, en ese caso dijimos que la notación de las medidas es letras minúsculas del alfabeto griego. Las mismas letras que utilizamos en el alfabeto latino, pero ya no es alfabeto latino sino griego. Entonces, letras minúsculas del alfabeto griego. ¿Cómo hacemos eso? Pues escribimos la notación como si estuviéramos en muestreo y cambiamos al tipo símbolo. Y con eso ya tenemos la notación. El mínimo se denotaría así, el máximo así, el mínimo de X, el máximo de X, el valor esperado, la moda, el percentil 25, la mediana, el coeficiente de asimetría, antes era 3, ahora será alfa 3, etc. El rango intercuarto. Y tomamos los valores de la tabla. Fíjense que la tabla ya tiene toda la información. Entonces, el valor mínimo es 0, el valor máximo es 3. Aquí en este ejercicio no acostumbramos a mencionar ni el tamaño de la población ni el total, entonces continuamos con el valor esperado. El valor esperado es
1,14, pero recuerden que esta variable es discreta, es el número de productos transportados, entonces no tiene sentido hablar de 1,14 productos, entonces hablamos de un producto. El percentil, la moda, es el valor que más se repite, entonces veamos el que tiene la mayor probabilidad, y aquí la mayor probabilidad, pongamos esto momentáneamente en decimal para que les quede claro, la mayor probabilidad se presenta en el valor 1, lo más probable es 0,66. Entonces la moda, en este caso, es el valor 1. Entonces la moda vale 1. El percentil 25 es un valor del recorrido de la variable, uno de estos valores, que supera el 25%. Fíjense que el 0 todavía no lo ha superado, mientras que el 1 ya superó el 25%. Entonces, por lo tanto, el percentil 25 es 1. Entonces, vamos acá, el percentil 25 es 1. La mediana es el valor del recorrido que supera el 50, y este valor 1 ya superó el 50. Entonces, por lo tanto, la mediana también es 1. Percentil 75 es el valor que supera el 75%, y este 1 también ya supera el 75%, entonces el percentil 75 es 1. ¿Qué es el rango? Lo definimos como la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la variable, en este caso 3. La varianza, pues ya la tenemos en nuestra tabla, es este valor. La desviación estándar, pues ya la tenemos en la tabla, es la raíz cuadrada de ese valor que le hemos puesto acá. El coeficiente de variación, pues es la desviación estándar dividida entre el valor absoluto y el valor esperado en porcentaje, y eso ya lo tenemos acá. El rango intercuartílico se define como la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, en este caso da 0. Y el coeficiente de asimetría lo tenemos acá, y el coeficiente de kurtosis lo tenemos acá. ¿Qué nos queda para terminar el ejercicio? Solamente interpretar. Entonces ya ustedes produjeron la tabla, las gráficas, los parámetros. Fíjense que cuando estamos en el mundo teórico o en el censo, las medidas se llaman parámetros, se denotan con letras minúsculas del alfabeto griego. Y solo nos queda el análisis. Entonces les dejo esa tarea. Produzcan un análisis con estos resultados. Muchas gracias, espero que esto les haya sido de utilidad.